la cirugía fetal. Gracias al esfuerzo del gobierno de Nicaragua y al Ministerio de Salud, iniciamos un proyecto totalmente gratuito. Hasta este momento llevamos 142 cirugías realizadas prácticamente en 19 meses. Se está construyendo una unidad de cirugía fetal, un quirófano, en un sistema público, un hospital de referencia nacional que se llama Hospital Berta Calderón Roque. Esta unidad de medicina materno-fetal que ustedes ven acá se inauguró en el año 2018 y en 6 años la salud materna en Nicaragua se ha transformado. En este momento tenemos nosotros 22 médicos perinatales, uno en cada región del país. Hay 4 médicos materno-fetales en la unidad regional, en esta unidad donde nosotros coordinamos, y el gobierno invirtió en comprar 26 equipos de ecografía, 18 ubicados en los departamentos y el resto en la unidad hospitalaria, equipos de alta resolución, que nos permiten tener centralizado toda la atención de las pacientes con anomalías congénitas. Comentaba con Walter el día de ayer de que es un poco de trampa en el país porque al estar en un hospital regional de referencia nacional y tener un equipo de médicos perinatales en cada departamento, eso hace que tengamos prácticamente todo el país centralizado en una sola unidad. Cualquier anomalía congénita se diagnostica, se detecta y se refiere inmediatamente, y si es candidata a cirugía se opera. Esta fue la primera promoción de medicina perinatal. Estos son los médicos que están ubicados en las unidades regionales, cada uno con un equipo de ultrasonido, haciendo diagnóstico prenatal. La restricción selectiva, que es uno de los procesos que el doctor nos comentaba en cuanto al diagnóstico, lo más difícil es la fisiopatología, la etiopatogenia y a cuál de esos fetos operar, porque en realidad la evidencia no es tan clara, ni hay tantos estudios que digan de que si un feto con restricción selectiva se beneficia de una cirugía o no, sobre todo en el estadio en el que se encuentran. Esto que es la parte diagnóstica del gemelar con monocorial, en el cual nosotros tenemos que hacer una evaluación de primer trimestre estructural y el seguimiento cada 2 semanas, es algo que todavía nuestros colegas ginecólogos no hacen de rutina. Y el embarazo gemelar llega tardíamente a las unidades con 30 semanas, con 28 semanas, cuando ya están prácticamente fuera de la probabilidad de un evento quirúrgico. Las cirugías que nosotros hemos realizado hasta este momento de transfusión feto-feto por restricción selectiva, por secuencia TRAP, por reducción selectiva fetal, han sido gracias al diagnóstico oportuno que se ha realizado en las unidades de salud. Es decir, hay que transformar la realidad desde hacer un diagnóstico prenatal previo de manera temprana para poder hacer un abordaje adecuado. Esto es el reporte de Nicaragua. Nicaragua es un país pequeño, 10 millones de habitantes, 130.000 kilómetros cuadrados. Se reportan anualmente una tasa de 100.000 nacimientos. Basado en la epidemiología que comentaba el doctor, tenemos nosotros 1 de cada 90 gemelares, 3.311 promedio por año. De estos 30 van a ser monocoriales, son 993 promedio de estos 100.000 nacimientos. Si consideramos que la bibliografía dice que el 15% puede hacer una patología, quiere decir que nosotros tenemos aproximadamente 330 casos por año en Nicaragua. Si esto lo aplicamos a todos los países, estamos hablando de un porcentaje bastante importante. Y hasta este momento nosotros llevamos aproximadamente 35 fetoscopías. Es decir, que aún con este sistema de organización, todavía la captación está siendo por debajo de lo esperado. Nosotros esperamos en los próximos 2 años, esto del equipamiento fue recientemente, hace unos 4 meses, pero ya hicimos capacitaciones a todo este equipo y con los médicos especialistas esperamos aumentar el diagnóstico de estas principales complicaciones: la transfusión, la restricción, la secuencia, anemia policitemia y el TRAPS, que son parte de estas complicaciones del embarazo monocorial y que elevan severamente la mortalidad de uno o de ambos fetos diagnosticados de manera tardía. En el caso de la transfusión feto-feto y la restricción selectiva, si se presentan antes de las 22 semanas, la mortalidad es del 100% de ambos fetos. Cuando se diagnostican entre las 22 semanas y las 28 semanas, la mortalidad baja un 50% para uno de los dos, pero el feto que sobrevive tiene un alto riesgo de daño neurológico. Y si llegamos a la semana 28 y logran sobrevivir ambos fetos, el daño neurológico es muy incierto, la prematurez es grave y al final tenemos una madre con recién nacidos con grave complicación. De ahí la necesidad de poder aplicar este algoritmo
que fue elaborado por Gratacos y sus colaboradores en el año 2012, donde trata de poner un algoritmo muy sencillo. Si yo tengo secuencia anemia policitemia, si yo tengo un bolsillo de líquido de 8 centímetros en un gemelo y en otro menos de 2 centímetros, con vejigas normales o discordantes, se clasifica como un síndrome de transfusión feto-feto. Si yo tengo un líquido amniótico normal o tengo una discrepancia de líquido, pero tengo una diferencia porcentual de fetos mayor al 25%, lo clasifico como una restricción selectiva. Esto cambió un poco la pedagogía que nos habían enseñado en embarazo gemelar, en que el embarazo gemelar monocorial podía tener o transfusión feto-feto o restricción selectiva. Ya hoy en día sabemos que no es así. Un embarazo gemelar puede cursar con una transfusión feto-feto, asociarse una restricción selectiva y además tener una anemia policitemia. Es decir, los tres elementos con diferentes etiologías pueden coexistir en el embarazo gemelar monocorial. Así que yo puedo tener una secuencia polioligo, no tener discrepancia de peso, pero en la evolución del embarazo, que ese feto pueda llegar a una restricción selectiva, o tener una restricción selectiva de manera inicial y luego hacer una secuencia polioligo que me lleve a una transfusión feto-feto. Independientemente de la coexistencia de estas patologías, aquí lo necesario es ir a ligar esas anastomosis vasculares, que sea porque hayan muchas anastomosis o porque exista desbalance entre ellas, poder hacer una coagulación de manera temprana. Si yo no tengo secuencia polioligo, si no tengo discrepancia del peso del 25%, pero tengo una alteración de la velocidad del pico sistólico mayor a 1.5 moms, entonces en este caso yo hablo de una secuencia TAPS. La secuencia TAPS, anemia policitemia, puede aparecer después de una cirugía fetal. De hecho, es una de las principales complicaciones en el que por el desbalance de los flujos que eliminamos con las anastomosis, pues que haya progresado a una anemia policitemia. Y el seguimiento en estas pacientes cambia totalmente en cuanto a cómo se va a evaluar. La guía de la ISO, como nos presentaba el doctor, dice embarazo gemelar monocorial después de la semana 16 se tiene que evaluar cada 2 semanas. Ya una vez que yo me encuentro en un feto que tiene transfusión feto-feto, restricción selectiva o anemia policitemia, la evaluación tiene que ser o semanal o dependiendo de la evolución de la patología. El proceso del diagnóstico ecográfico es lo clave en este diagnóstico, de poder encontrar la secuencia poli, observar la membrana adosada al feto o obtener bebés con líquidos amnióticos de manera normal, tanto en el feto A como en el feto B, y encontrar únicamente una discordancia de peso. El proceso de la restricción selectiva, en el que observamos evidentemente una discrepancia de peso entre un feto grande y un feto pequeño, nos lleva entonces a hacer la sospecha de una restricción selectiva del crecimiento. Ya las revisiones sistemáticas han demostrado que la transfusión feto-feto tratada oportunamente tiene una muy buena evolución con un buen pronóstico neurológico. No así la restricción selectiva del crecimiento. Y esto es lo que dice Gratacos entonces, 25% de discrepancia fetal entre ambos fetos. Esto se debe clasificar como una restricción selectiva del crecimiento. Si está acompañada de secuencia polioligo, pueden ser ambos eventos patológicos, y si el líquido amniótico está normal en ambos fetos, considerar que es solamente la presencia de una restricción selectiva. Esta es la casuística que llevamos nosotros hasta este momento, que iniciamos el día 9 de marzo del año 2021 con la compra del láser y con la compra del fetoscopio. Fue una inversión de casi $250,000 en la compra de este equipo que está disponible en el sistema público. Ven ustedes aquí 32 cirugías realizadas. De esto ya nacieron 50 gemelos, y los que no han logrado sobrevivir, hasta este momento hemos tenido 2 embarazos que han fallecido ambos fetos, que desencadenaron trabajo de parto a las 24 semanas y otro a la semana 28. Coexistía una restricción selectiva con una TFF. Perdón. Confirmando lo que dice la evidencia, el diagnóstico de TFF es mayúsculo que la restricción selectiva, pero la TFF se acompaña bastante frecuentemente con restricción selectiva, y el diagnóstico ecográfico es lo que nos da este proceso de certeza. Tenemos un equipo de 4 médicos maternos fetales, como comentábamos. Estamos en una unidad de referencia nacional donde tenemos el centro de neonatología mejor equipado del país. Está conformado por 7 neonatólogos, todos formados fuera de Nicaragua,
con una experiencia de más de 16 años acumulada, con un manejo de partos pretérminos y con una sobrevida de fetos de 800 gramos con una muy buena evolución. Después de este proceso, incluimos nosotros ahora la parte del neurodesarrollo. No solamente estamos haciendo la cirugía fetal, sino que además estamos montando una unidad de neurodesarrollo donde una doctora que se graduó en España va a hacer la evaluación del proceso del seguimiento de estos recién nacidos. La identificación de manera temprana a través del láser y a través de la fetoscopía de cómo poder identificar las anastomosis. Hemos encontrado, entre evidencia, hablábamos ayer con el doctor David Ávila, que vamos a hacer las primeras publicaciones a través de la FLAN de todos estos casos que hemos encontrado con anastomosis entre 8 a 15 anastomosis, y en las restricciones selectivas lo que más nos ha llamado la atención es el número de anastomosis que es menor, pero con volumen o calibre mayor. Esto está a favor de lo que dice la evidencia, que hay un desequilibrio en el proceso de las anastomosis. Ven acá algunas anastomosis que son excesivamente gruesas, que muchas de ellas no se pueden coagular en su extremo, tenés que ir a buscar el extremo final, porque este tipo de anastomosis excesivamente grande, cerca del cordón o hacia el borde placentario, pero de gran calibre, limita por supuesto la coagulación. Y poder identificar en esta paciente el ecuador de la anastomosis es lo más complejo. Y en la restricción selectiva, con la poca experiencia que hemos acumulado en estos meses, realmente es bastante complejo hacer técnica de Solomon. La técnica dice que puedes hacer una coagulación selectiva de anastomosis, ir a buscar una a una y coagularla, y luego Solomon dice que para disminuir la probabilidad de esta reactivación de anastomosis, que tengas que hacer la unión de todos los sitios coagulados, lo cual es muy complejo, de fetos que se están moviendo, que tienen líquido amniótico normal, y cuando se reduce el volumen, una vez que haces la cirugía, te cuesta más hacer la movilización en la parte placentaria. Estos son los resultados que hemos obtenido de sobrevida de nuestros gemelos. Tenemos un 45% de gemelos operados por transfusión feto-feto o por restricción selectiva que han alcanzado la semana 36 y 37. Y tenemos un 35% de prematuros, pero que han nacido entre las 32 y las 36 semanas. Entonces, para los colegas pediatras uno dice, bueno, pero tenemos más prematurez. Sí, pero tenemos fetos vivos que alcanzan mejor peso, en el que antes teníamos la muerte de uno o ambos fetos. Estos son algunos de los resultados de las placentas. Los médicos maternos fetales, que una vez que termina la cirugía, siempre tratan de pintar las placentas para ver si funcionó la técnica quirúrgica. Ven, por ejemplo, esta placenta acá. Esto fue de una placenta con restricción del crecimiento operado a la semana 17 y nace a las 34 semanas con sobrevida de ambos fetos. Acá, en esta paciente, se había coagulado 14 anastomosis y se logró hacer la técnica Solomon. Si ustedes ven acá, todo esta es la parte del láser de la placenta, y acá, aunque a lo mejor no se ve cercano, esta anastomosis en realidad se completó la técnica Solomon. Sí logramos abarcarla. Sin embargo, muy seguramente la cercanía del láser no fue lo suficiente y ustedes ven cómo se reactivó el vaso sanguíneo. Esto ya fue al nacimiento, como encontramos una anastomosis que estaba reactivada. Esta anastomosis que iba a través del borde placentario, y nos llamó la atención, por supuesto, ver el calibre del vaso. Hacia el borde placentario uno espera tener calibres de vasos muy delgados, anastomosis muy pequeña, y precisamente esos capilares son los que ligás y que no lo pudimos hacer. Esta paciente tenía una transfusión feto-feto, fue operada a la semana 18, llegaron hasta la semana 35, y acá ven la reactivación prácticamente de 2 anastomosis en esta área. Esta, de igual manera, la técnica Solomon, y ven las diferencias entre el tejido placentario de una restricción selectiva para los fetos y por qué el daño neurológico grave de ambos fetos o de uno, y vean la transfusión feto-feto, en la que claramente hay un mayor tejido placentario, las anastomosis son teóricamente más fácil de identificar, aunque cada cirugía de láser placentario es un reto totalmente distinto en cuanto al abordaje, a la posición placentaria y al volumen de líquido amniótico. La revisión más grande publicada por la ISOC, a cargo de Gratacos, habla sobre la clasificación y el uso de la arteria umbilical del gemelo pequeño para la clasificación. Y esto es lo que actualmente se utiliza en la ecografía. Tipo 1 con flujo diastólico positivo, el tipo 2, flujo diastólico persistentemente ausente o reverso,
y el tipo 3, flujo diastólico intermitente ausente o reverso. Y los resultados de esta revisión sistemática, que se realizó durante 7 años, hablan que el tipo 1 muestra el mejor resultado, el tipo 2 tuvieron el peor pronóstico y los 3 se caracterizan por un curso clínico impredecible. Y aquí entonces el problema. Si el tipo 1 es el que le va mejor y la evidencia dice que aún sin láser le puede ir bien, entonces le haces la cirugía o no le haces la cirugía. Y la restricción selectiva es uno de los procesos en el que tenés que ser muy selectivo e individualizar totalmente los casos. De estos 32 casos que nosotros hemos realizado de cirugía, han sido de una cohorte como de 96 pacientes, porque estamos tratando de seleccionar adecuadamente las pacientes, evidentemente para obtener mejores resultados y no hacer cirugías innecesarias que no dan el resultado. Esto es lo que reporta Gratacos. Ven la mortalidad perinatal del tipo 2, 18,1%, en el tipo 2, 11%, y la pérdida de ambos fetos, muerte intraútero, 11%, y la pérdida de ambos fetos, el 7%. Esto fue realizado a la luz de la ausencia de cirugía fetal. Cuando las publicaciones que ha hecho el doctor Rogelio en cuanto a restricción y a transfusión feto-feto tiene muy buena evolución porque el diagnóstico es de manera temprana y su abordaje de forma oportuna. Entonces, ¿cómo poder hacer esta evaluación de la parte de la arteria umbilical en el feto más pequeño, hacer el seguimiento de manera adecuada? Y en algunos casos de los que hemos manejado nosotros hemos encontrado restricciones selectivas con un 27%, con un 25% de discrepancia de peso. Las clasificamos como restricción selectiva, pero no le hacemos abordaje. Le damos seguimiento en una semana, esperamos la siguiente semana, luego alcanzaste la semana 32 y entonces ya no son candidatas a cirugía, no progresó a transfusión feto-feto o no apareció anemia policitemia. Uno de los criterios ha sido que si hay una progresión a TFF o si la discrepancia de peso de la restricción selectiva se incrementa, hacer la intervención quirúrgica. Al hacerlo de forma temprana, esto nos permite tener evidentemente la posibilidad de un abordaje rápido. La restricción selectiva que hemos tenido con mayor discrepancia fue una paciente trabajadora de la salud, enfermera de un hospital regional, que sus fetos tenían 58% de discrepancia. De 940 gramos a 230, lograron alcanzar las 34 semanas. El bebé pequeño falleció a la semana 27 y logramos alcanzar con el feto más grande 2.100 gramos y en este momento tiene 3 meses de vida, con una buena escala de neurodesarrollo y con un seguimiento neonatal continuo. Esto es la evidencia. El tipo 1 no deberíamos de hacer nada, hacer ninguna intervención más que el control semanal. Y en el tipo 2 y tipo 3, y esto es una maravilla que la FLAN nos está reuniendo a muchos cirujanos, que vamos a poder hacer estos consensos internacionales de ver la experiencia de Walter, del doctor Rogelio, de todos los médicos cirujanos que vienen acá, Orlando, que fue mi compañero de cirugía en México, que egresamos juntos de esta primera promoción del doctor Cruz, vamos a poder establecer criterios y compartir experiencias de a quién le va mejor, si operarle o no operarlo. Esta es la calculadora que está disponible para todos los médicos especialistas. En Nicaragua le pedimos a todos los perinatólogos que usen esta calculadora, que es la calculadora que fue elaborada por el Grupo de Medicina Fetal México, donde aparecen los algoritmos diagnósticos y que te permiten fácilmente introducir los datos de la paciente, el volumen de líquido, el peso fetal, la velocidad de pico sistólico, y ustedes ven aquel resultado. Síndrome de transfusión feto-feto, restricción selectiva y secuencia anemia policitemia, referida a un centro de cirugía fetal con una discordancia de peso. Esta calculadora, bueno, no es cara, $9.99 una sola compra, no es promoción, ¿verdad?, para Medicina Fetal México, pero es muy barata y te sirve para hacer diagnóstico tanto para Doppler, para hernia diafragmática, para masas pulmonares y para los procesos de transfusión feto-feto. Diagnóstico precoz de la crionesidad es el elemento básico en la parte del diagnóstico de la restricción selectiva, seguimiento quincenal o cada semana de acuerdo al proceso del diagnóstico que tengamos en el embarazo gemelar, la discordancia del líquido amniótico, aquella paciente que no tiene secuencia polioligo, es decir, tengo un bolsillo único de 8 centímetros, uno menos de 2, no hay discrepancia de peso, pero el líquido es discrepante, a esa paciente debo de seguirla, porque muy seguramente en la próxima semana me va a hacer una TFF o en los próximos meses me va a hacer una restricción selectiva del crecimiento. El grupo de cirugía de Nicaragua, y cierro con esta diapositiva del doctor Rogelio, que dice que con la cirugía fetal se tienen posibilidades de que nazca un bebé sano. En el mes de febrero inauguramos el quirófano de cirugía fetal en Nicaragua
y la FLAN estará bienvenida para un congreso latinoamericano que se está montando para el mes de abril, del cual ustedes van a estar enterados, donde queremos hacer participación con cirugías en vivo en el quirófano con una transmisión a nivel nacional. Muchísimas gracias.